encanta saludarlos en este subprograma del Hecho al Derecho, programa del Consultorio Jurídico de la Universidad de Santo Tomás, realizado por las Facultades de Derecho, Comunicación Social y la Facultad de Educación. En este programa se realizarán preguntas y se absolverán temas jurídicos que afectan con gran frecuencia a la comunidad. El tema a tratar el día de hoy es violencia intrafamiliar. Hablaremos de la violencia a la luz de la legislación colombiana. Para ello, contaremos con una abogada experta en el asunto, la cual nos ayudará con la comprensión de estos temas. Nos hemos dado cuenta que para el año 2012 los temas de violencia intrafamiliar han subido en un 83, han sido casos de 83.898 casos reportados, frente a 68.230 casos reportados en el 2013. Estos casos se han presentado principalmente por la intolerancia y por casos de alcoholismo. A continuación, daremos paso a nuestra crónica, caso que le puede suceder a usted o a cualquier persona. Bienvenidos. Pegaba. Del amor a la desgracia. O sea, llegó un punto en que realmente ya me cansé, yo dije, ya no puedo más seguir con una persona que me está brindando esta vida. El amor es definido por la Real Academia como un sentimiento intenso del ser humano, que partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y la unión con otro ser. Es lindo, mágico e inolvidable. Pero en nuestro país es escalofriante saber que del amor al odio solo hay un paso, como dice el adagio popular. En un extremo de Bogotá, en la localidad de Ciudad Bolívar, inicia una historia de amor, como lo dice Laura, así la llamaremos para proteger su identidad, una joven quien nos pidió no salir a cámaras por su seguridad, la cual en varias oportunidades ha sido víctima de su excónyuge, por violencia psicológica y maltrato físico. Realmente estaba cansada de él, o sea, él siempre me pegaba, comenzaba a insultarme, a menospreciarme como mujer, tras de todo me engañaba. Y eso le daba toda la plata a la mujer, a nosotros, a mi hija y a mí no nos daba nada. Tras de todo, de todas las cosas, tenía relaciones sexuales con la otra señora enfrente de mi hija. O sea, llegó un punto en que realmente ya me cansé, yo dije, ya no puedo más seguir con una persona que me está brindando esta vida. En el transcurso del 2012, se presentaron 83.898 casos de violencia intrafamiliar y en el 2013 se presentaron 68.230, presentando una disminución del 18,68%, cifras frías y que hablan por sí solas. Antioquia, el Valle del Cauca y Bogotá son los lugares que más se denuncian estos abusos. La encabezan con el 77% las mujeres, seguidas por adultos mayores, niños, adolescentes y por último los hombres. Estas cifras son del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia. Además que lo estoy pensando es más por mi hija, entonces realmente decidí denunciarlo y no vivir más con él. Además que también me arrepiento de estar con una persona así, porque es que no es solo eso de que él llegue y me golpee y me humille frente a mi hija, sino que también es una persona muy violenta debido a que mantiene tomando mucho, se droga, él se droga y llega a la casa y comienza a romper los vidrios, a gritarnos, a amenazarnos de que nos va a matar, que nos va a matar. Esta joven tuvo que volver a su casa con su mamá y su hija, atemorizada por las represalias que pueda tener con el papá de su hija, pues en bastantes ocasiones, bajo sustancias alucinógenas, ha llegado a intimidarla, realizando amenazas de muerte. Este Romeo no resultó ser tan caballero y condenó su historia a los juzgados. Entonces no, realmente yo ya no estoy dispuesto a seguir viviendo eso, pero pues a veces realmente no sé qué hacer porque pues yo tengo que sobrevivir de algo, pero ya llegó el punto en que no más. Además que también tengo miedo por mí, por mi hija, porque tras de que él me amenaza, su mamá lo apoya, y lo apoya porque es una señora que vende droga en la casa de ella, o sea, ella le ayuda en todo lo que él necesita. O sea, si él se quiere drogar y irnos a maltratar, ella está de acuerdo. Entonces realmente estoy como cansada, preocupada de que realmente voy a hacer porque ya no puedo más con esta situación. Esta mujer, como el 77% de mujeres de todo el país que sufren de violencia intrafamiliar, tuvo el valor de denunciar ante las autoridades a lo que estaba sometida, pero ahora teme por su seguridad, ya que si lo condenan a su excónyuge podría tomar represalias, pues la familia del joven expende sustancias alucinógenas en esta localidad y cada vez que se encuentra bajo los efectos de la droga no escatima en ofenderla y humillarla. Esta joven no se arrepiente y por lo contrario
con lágrimas en los ojos, dice ante los micrófonos: su dignidad está por encima del temor que la alberga. En estos momentos se encuentra trabajando en Misión Bogotá y lucha por sacar adelante a su hija y a su mamá, pensando en un mejor futuro y que no les toque volver a vivir lo que a ella le sucedió. Después de haber visto esta crónica, vamos a un corte de comerciales y después daremos la bienvenida a nuestra invitada. Ya regresamos. Escenario, una emisora de la Red de Radio Universitaria de Colombia. Retomamos nuevamente con nuestro programa del Hecho al Derecho. Nos acompaña la abogada egresada de nuestra prestigiosa Facultad de Derecho, doctora Patricia Castro de Cárdenas. La doctora Patricia es especialista en Derecho Penal y Criminológico. También es especialista en docencia universitaria. Ha sido catedrática en la Universidad de los Andes y Universidad Sergio Arboleda. En este momento es consultora de nuestro consultorio jurídico de la Universidad Santo Tomás. Doctora Patricia, bienvenida. Para nosotros es un gusto tenerla acá, contar con una experta como usted. Doctora, cuéntenos, ¿qué es la violencia intrafamiliar para la legislación colombiana? Bueno, la violencia intrafamiliar está estatuida como delito desde el año 1996. El legislador penal solamente tipificó la conducta del maltrato físico y psicológico entre miembros de un mismo núcleo familiar, así no vivieran bajo el mismo techo, pero formaran una unidad doméstica como delito, porque en realidad es un flagelo que azota gravemente a todo nuestro país. En este momento tenemos que el Código Penal ha sido reformado en 3 oportunidades, una de las cuales para efectos de que el sujeto pasivo quede en forma más determinada, y las otras para aumentar la pena privativa de la libertad que se impone a los autores y partícipes de tal delito. Como les decía, es de raigambre constitucional porque se basa fundamentalmente en nuestra Carta Política, puesto que los artículos 5 y 44 han considerado a la familia como el núcleo esencial de la sociedad, y si efectivamente este núcleo no opera como corresponde, pues eso conlleva una descomposición social absoluta como la que estamos viviendo. Se ha demandado varias veces por inconstitucional la norma que tipifica este delito, pero siempre la Corte Constitucional ha declarado la exequibilidad de tal norma que define y sanciona ese comportamiento punible. En primer lugar, como se ha evolucionado en todos los sentidos, debo expresarles que en un momento determinado la legislación solo consideraba familia, la conformada por vínculos jurídicos, vale decir, cuando había de por medio un matrimonio eclesiástico que produjera efectos civiles o un matrimonio civil.
Pero con el tiempo, y sobre todo con la Constitución del 91, radicalmente se establece que todos somos iguales y que la familia necesariamente no solo es la que se establece por vínculos jurídicos, sino también por vínculos naturales. Tal es así que incluso a la primera demanda de inconstitucionalidad, en ponencia del doctor Rodrigo Escobar Gil, la Corte Constitucional declaró exequible la norma que define y sanciona el delito de violencia intrafamiliar, en el entendido de que además se debe entender como familia, no solamente la conformada por un hombre y una mujer, sino también la conformada por parejas gay. Posteriormente, se la demandó por inconstitucional en razón del aumento de penas que ha sido considerable, ya que hoy quien incurra en este delito puede ser sancionado entre 4 y 8 años, pero si el delito es agravado, vale decir, si el maltrato del agresor, que puede ser psíquico o físico, es contra una mujer, contra un menor, contra una persona discapacitada, contra un mayor de 65 años o una persona que está en inferioridad de condiciones, la pena llega de los 6 hasta los 14 años. No obstante, nuestra Corte Constitucional concluyó que de ninguna manera se estaba violando ninguna norma constitucional al imponerse estas penas por la gran trascendencia, por lo que implica esa violencia que se ejerce contra los sujetos pasivos en una comunidad doméstica, que es, vuelvo y repito, la base de nuestra sociedad. Doctora Patricia, usted nos hablaba de un maltrato físico y psicológico. Quisiera saber cómo podemos comprobar el maltrato psicológico. Bueno, el maltrato psicológico necesariamente requerimos para probarlo de un experto, o sea, de un psicólogo o de un psiquiatra forense que evalúe a la persona y establezca que efectivamente esa persona ha sido maltratada psicológicamente por ese otro miembro de su familia. ¿Y por qué el legislador aumenta la pena cuando el delito es contra, como usted nos decía, con menores de edad, mujeres o con un adulto mayor? Por las condiciones de inferioridad en que están cada uno de esos sujetos pasivos y porque además nosotros hemos suscrito muchos contratos de índole internacional, muchos convenios que hemos traído como leyes y que tenemos que cumplir en virtud de que tenemos que proteger a estas personas desvalidas. Doctora Patricia, ¿el delito de violencia intrafamiliar es un delito querellable? No, no en este momento. Lo fue, y hasta cuando dejó de ser querellable hace 2 años, era dispositivo. Quería decir que solamente formulaba la querella, que tiene los mismos requisitos que una denuncia, pero la formulaba exclusivamente el sujeto pasivo del delito. No podía cualquier persona formular denuncia cuando había violencia intrafamiliar. Pero con el transcurso del tiempo y por lo que se estaba evidenciando, la mayor parte de las personas agredidas sentían mucho miedo, y por el miedo que les producía justamente ese otro miembro violento, que era su agresor, las intimidaba y no era factible que denunciaran, es decir, que instauraran la querella. Por eso se le pidió no solamente al Instituto de Bienestar Familiar, a los comisarios de familia y a todas las autoridades que tienen en su haber el proteger a la familia, que formulen la denuncia, sino a cualquier persona que evidencie que efectivamente se está dando ese delito al seno de una familia. Doctora Patricia, muchas gracias. En este momento tenemos comunicación con nuestros oyentes. Tenemos una pregunta. Adelante, por favor. El día es, ¿qué puedo hacer si me entero o tengo conocimiento que alguna persona es víctima de violencia intrafamiliar? Cuando se tiene conocimiento de que una persona es víctima de violencia intrafamiliar, la persona que constata efectivamente que eso está ocurriendo, que hay un agresor en una unidad doméstica que está agrediendo física o psicológicamente a otro miembro de su familia, y esta persona es ajena a los hechos, debe denunciarlos porque surge la obligación penal de hacerlo, so pena de incurrir en delito incluso de encubrimiento o de omisión de denuncia contra persona determinada, cuando constatamos personalmente
que se está produciendo esa agresión. Si solamente es de oídas, tendríamos no que denunciar directamente, sino de pedirle a la persona a quien le constan los hechos que denuncie. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta al aire, por favor. Doctora Patricia, entonces, como usted nos clarificaba hace un momento, no es solamente ya el sujeto pasivo del delito el que tiene como la obligación de ir a denunciar. Cualquier persona que yo me dé cuenta que es sujeto de la violencia intrafamiliar, ¿yo puedo ir a interponer la denuncia? Sí, indudablemente. Además, hay una acción que se adelanta ante la comisaría de familia y en los municipios o en los lugares en donde no haya comisario de familia, ante los jueces promiscuos municipales, que es tendiente a lograr una medida de protección en estos casos de violencia intrafamiliar. Es así como el comisario puede adoptar una medida inmediata, una protección que ordena a las autoridades de policía dentro de las 4 horas siguientes a tener conocimiento de los hechos, y se adelanta también un procedimiento a través del cual se llega a imponer no solamente como definitiva esa medida de protección, sino otras que la complementan, como el que el agresor sea desalojado de la vivienda que comparte con el agredido, que además no pueda acercársele ni en su casa, ni en ningún otro lugar, tampoco en su trabajo. También puede exigírsele que se someta a tratamiento terapéutico, y si es reincidente debe pagar el tratamiento psicológico al que se debe someter el sujeto pasivo del delito. Por supuesto, tendrá que indemnizar los daños y perjuicios ocasionados con la conducta punible, y también pagarle no solamente el tratamiento psicológico, sino muchas veces médico y los medicamentos que se tienen que prescribir a una persona que, por ejemplo, ha sido violentada físicamente, no solo psicológicamente. Muchas gracias, doctora. Tenemos otra llamada en la línea. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, sí, mi nombre es Andrés. Me gustaría saber qué hacen las autoridades cuando se enteran sobre un caso de violencia intrafamiliar. Cuando hay un caso de violencia intrafamiliar, las autoridades que conozcan y que no sean las competentes para decidir al respecto, tienen que compulsar copias o poner en conocimiento de la autoridad competente, como les decía, el comisario de familia, que puede adoptar unas medidas de protección inmediatas, en algunos casos al Instituto de Bienestar Familiar, cuando son menores los agredidos, porque también el Instituto de Bienestar Familiar está facultado, no solamente para prevenir el delito, sino también para para decidir respecto de las medidas que han de adoptarse con respecto a los niños. Ha llegado el caso inclusive de que se priva de la tenencia y de la crianza a los padres biológicos cuando estos son los maltratadores. Indudablemente debe denunciar penalmente cualquier autoridad que no sea competente y que esté conociendo de la violencia intrafamiliar, porque coetáneamente con la denuncia penal se puede estar paralelamente llevando a efecto la acción tendiente a que se restablezcan los derechos del agredido en la comisaría de familia, y que en segunda instancia, cuando ya haya una decisión definitiva, conocerán los jueces de familia. Doctora, si yo interpongo una denuncia por violencia intrafamiliar, tengo miedo de volver a mi casa, ¿el Estado tiene alguna protección para brindarme, cosa que yo no pueda de pronto seguir sufriendo ese daño que vengo sufriendo en mi casa? Sí, la comisaría de familia, o cuando ya se ha denunciado penalmente, el fiscal provisionalmente tiene la facultad inmediata de ordenar a las autoridades de policía que protejan a la persona, estás hablando de ti como si fuera en primera persona, para efectos de que no sea mayor la agresión que en represalia pueda tener el agresor nuevamente. Gracias, doctora. Tenemos nuevamente
Una llamada. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es Carolina y mi pregunta es, ¿cuál es el procedimiento que se debe seguir cuando se presenta un caso sobre violencia intrafamiliar? Cuando se presenta un caso de violencia intrafamiliar y una persona lo constata, debe denunciarlo penalmente y debe acudir también a la comisaría de familia. El fiscal tiene la facultad de adoptar unas medidas provisionales inmediatas, las que también puede adoptar el comisario de familia, pero en todo caso el fiscal tiene que adelantar un procedimiento de acuerdo a la ley procesal y a la ley sustantiva penal que debe concluir necesariamente con una sentencia absolutoria o condenatoria, según se compruebe o no la existencia del delito y la responsabilidad del autor o partícipe del mismo. Doctora Patricia, ¿la persona que denuncia penalmente la violencia intrafamiliar se puede retractar? No, no se puede retractar porque ella está formulando una denuncia de hechos que le constan y lo está haciendo bajo la gravedad del juramento, y la implicación penal de denunciar hechos que no son ciertos es muy grave, porque sería procesada por falsa denuncia, y cuando es contra una persona determinada, por otro delito que se llama falsa denuncia contra persona determinada. Así que es muy grave que una persona ponga en conocimiento de las autoridades competentes hechos que no son ciertos y que tienen una trascendencia tan grave como la de la violencia intrafamiliar. Sí, doctora. ¿Y en este proceso hay lugar a la conciliación? En este proceso, en este momento, no hay lugar a la conciliación. Lo que pasa es que todavía se están adelantando procesos que se iniciaron cuando el delito era conciliable. Y en esos procesos que se adelantan, siendo el delito conciliable en virtud del principio de legalidad y preexistencia de la ley, se debe seguir la ley que preexistía si es más favorable que la posterior al sindicado. Cuando efectivamente el delito era dispositivo porque era querellable, permitía que el sujeto pasivo desistiera de la querella, y al desistir de la querella concluía la acción penal porque es una causal de extinción de la acción penal. Como ahora no es querellable, a partir de la vigencia de la nueva normatividad, hace 2 años que dejó de ser querellable el delito, ya no es dispositivo del sujeto pasivo. El sujeto pasivo podría llegar a un acuerdo, a una mediación, para efectos de que fueran menos nocivas las consecuencias para el sindicado de uno de estos delitos, pero no puede desistir como se hacía antes cuando era querellable, por ser perseguible de oficio. Doctora Patricia, muchas gracias. Vamos a un corte de comerciales y ya regresamos. Escenario, una emisora de la Red de Radio Universitaria de Colombia. Regresamos nuevamente con su programa del Hecho al Derecho. Doctora Patricia, muchas gracias por seguirnos acompañando. Vamos entonces con una pregunta de nuestros televidentes.
Buenas tardes. Mi pregunta es cómo se desarrolla el procedimiento penal en caso de violencia intrafamiliar denunciada. Cuando se ha denunciado el delito de violencia intrafamiliar, se da origen al desarrollo de la acción penal. Es así que hay una primera etapa que se llama indagación. En esta debe identificarse plenamente al indiciado y debe establecerse su arraigo para que el fiscal pueda solicitar al juez de control de garantías fecha y hora para una audiencia en que él le impute los cargos de violencia intrafamiliar al indiciado cuando se satisfacen los requisitos para ello. Una vez que esto ocurre, termina la etapa de indagación y se da curso a la investigación formal. Allí el defensor debe conseguir los elementos probatorios y evidencias físicas que contrarresten a aquellos que le sirvieron al fiscal para hacer la imputación fáctica y jurídica, y el fiscal debe fortalecer la acusación con elementos probatorios y evidencias físicas que tendrá que recoger. Luego habrá una etapa de calificación y entonces el fiscal, ya no ante el juez de control de garantías, sino ante el juez de conocimiento, radicará un escrito de acusación si se satisfacen los requisitos para ello y se empieza lo que se llama el juicio, que ya está dirigido por el juez de conocimiento. Después de una audiencia de formulación de esta acusación, viene la audiencia preparatoria en que los sujetos procesales solicitan las pruebas que el juez decreta o niega, y las que son decretadas se practicarán en el juicio oral y se controvertirán ante el juez de conocimiento, que después es quien debe proferir la sentencia condenatoria o absolutoria. Indudablemente, después de que se han practicado las pruebas en el desarrollo del juicio oral, tienen el uso de la palabra que les otorgará el juez, primero el representante del Ministerio Público, el fiscal, la víctima y por último el defensor, para que digan claramente en qué fundamentan los alegatos, basándose en la prueba que fue recibida y controvertida en el juicio oral. Posteriormente, el juez anunciará el sentido del fallo, luego habrá una audiencia de lectura de fallo, y este fallo, como todas las decisiones judiciales, puede ser recurrido en apelación y posteriormente puede ser susceptible del recurso extraordinario de casación o de la acción de revisión. Doctora, ¿podría ser susceptible de medida de aseguramiento el sindicado? Sí, por supuesto que sí, si tenemos en cuenta que la pena mínima para el delito es de 4 años de prisión, tal como lo establece el Código de Procedimiento Penal. Ahí se satisface uno de los requisitos para que pueda proferirse la medida de aseguramiento, pero tendrán que tenerse en cuenta también los fines constitucionales, y es así que si la persona no ha comparecido al proceso y se supone que no comparecerá a las audiencias ni al juicio, si puede deformar la prueba, si va a ser un peligro para la víctima o para la sociedad, el fiscal le solicitará audiencia al juez de control de garantías para imponerle medida de aseguramiento de detención, decisión que obviamente solo emite el juez de control de garantías. Doctora, ¿y una vez condenado puede ser susceptible de algún tipo de beneficio? No, condenado no se le puede otorgar la suspensión condicional de la ejecución de la pena, porque la pena muy seguramente pues va a ser mayor a los 4 años, que es la mínima, y adicionalmente el delito es de una gravedad y una trascendencia absoluta, y si hubo mérito para proferir medida de aseguramiento, pues obviamente sus antecedentes no son los mejores. En consecuencia, no habrá lugar a este subrogado penal, ni tampoco, por expresa prohibición del Código de Procedimiento Penal, se le puede otorgar la prisión domiciliaria, así que tendrá que cumplir la pena en una reclusión, en una cárcel cerrada. Muchas gracias. Vamos con otra llamada. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes.
Mi pregunta tiene que ver con qué diferencia existe entre el feminicidio y la violencia intrafamiliar. Bueno, el feminismo o el feminicidio, como le han solido llamar, es un homicidio agravado en el que el sujeto pasivo es la mujer simplemente por el hecho de ser mujer. Es un delito de género que es absolutamente diferente de la violencia intrafamiliar, porque la violencia intrafamiliar implica no solo que la mujer sea la sujeto pasivo, sino que puede ser un hombre, puede ser un menor, una persona incapacitada, y no necesariamente la mujer, y mucho menos por razones de género. Sí, doctora Patricia, según las estadísticas del Ministerio del Interior y una corporación sin ánimo de lucro, nos revelaron que en los últimos 12 años han muerto más mujeres por violencia intrafamiliar que por conflicto armado. Esto es un asunto preocupante. ¿Usted qué puede decir al respecto? Sí, es de verdad un asunto absolutamente grave. Es muy preocupante que la sociedad esté en este estado de descomposición, sobre todo porque, como lo dice nuestra Carta Política, la familia es el núcleo de la sociedad. Yo soy del criterio de que en este momento afrontamos tanta actividad delictual justamente porque se ha deteriorado mucho el núcleo de la familia. Y donde hay violencia, se genera violencia. Está comprobado que los maltratados después son maltratadores. Total, que es absolutamente preocupante, y el gobierno sí se ha preocupado muchísimo por programas de prevención y por programas de represión, pero yo creo que nos falta un poquito más, como se dice, meterle la ficha para que, sobre todo preventivamente, evitemos que esta violencia intrafamiliar siga generándose en el seno de Colombia. ¿El delito de violencia intrafamiliar es un delito de tipo subsidiario? Sí, el delito de violencia intrafamiliar es un delito de tipo subsidiario. Al definirlo, el legislador claramente indicó que se tipificaba siempre que el hecho no constituyera delito sancionado con pena mayor. Vale decir, si hay un homicidio, pues el homicidio subsume la violencia intrafamiliar, porque es un delito mucho más grave, es un delito que tiene una pena mayor y es de una gran trascendencia social. Privar de la vida a una persona, indudablemente que incluso siendo porque inició como violencia intrafamiliar, es un delito más grave, de mayor connotación social, tiene unas penas mucho más altas, y lo mismo en el caso de los abusos sexuales, especialmente con menores. En ese evento puede haber un abuso que necesariamente está tipificado en el Código Penal o como violación o como un delito abusivo con menor de 14 años, y siempre tiene una pena superior al de la violencia intrafamiliar. No pasa lo mismo con las lesiones personales, porque a veces hay una violencia física cuya incapacidad no se evidencia y no tiene otros efectos diferentes que la afectación más que física, psicológica, por un trato cruel, por un maltrato evidente, por una forma de proceder absolutamente distinta de la que debe ser la que procede en el núcleo de las familias, que debe ser de comprensión, de amor y de tolerancia. Gracias, doctora. Tenemos otra llamada en la línea. Aló, buenas tardes. Buenas, quisiera saber como qué acciones o agresiones o actividades se consideran o uno puede considerarlo como una violencia intrafamiliar. Bueno, nos referíamos al trato cruel, nos referíamos a que debe evidenciarse una violencia física o psicológica, pero evidentemente hay algunos actos que no son tan fáciles de evidenciar. A una persona la pueden estar cacheteando y cuando llega a formular la denuncia o llega a la comisaría de familia y la va a ver el médico, ya le ha pasado el enrojecimiento, ya le ha pasado la hinchazón, pero lo evidente es que está siendo maltratada. Hay personas que son gritadas, que son abusadas,
a quienes les hacen gestos para bajarles la autoestima. Hay cualquier procedimiento diferente al que debe reinar en el seno de una familia y que afecte a alguno de sus miembros es violencia intrafamiliar. Doctora, para ser sujeto pasivo de la violencia intrafamiliar, ¿tengo que estar bajo el mismo techo? ¿O una persona puede ser sujeto esporádicamente de alguien que simplemente va, no sé, a visitar a sus hijos y la golpea, la maltrata física o psicológicamente? ¿También podemos hablar de violencia intrafamiliar en estos casos? Sí, el código claramente lo expresa, independientemente de que la persona viva bajo el mismo techo, siempre que haya una comunidad doméstica. Y la pregunta que tú me estás haciendo es justamente la de una pareja que necesariamente tiene que ir, por ejemplo, a la residencia del otro cónyuge que pudo haber sido el maltratador a llevarle a sus hijos. Y si en una ocasión se presenta una agresión de cualquier tipo, se tipifica el delito de violencia intrafamiliar. Así lo han convenido la jurisprudencia y la doctrina. Doctora, ¿y en este tipo de delito puede haber concurso de delitos? No con los delitos que hemos mencionado, porque lo que te decía, como el tipo es subsidiario, el tipo solamente se dice que se realiza cuando no constituye una conducta delictual sancionada con pena mayor. Entonces eso excluye que si a una persona le dieron 2 días de incapacidad, lo puedan procesar, además de la violencia intrafamiliar, por las lesiones de los 2 días de incapacidad. No concurre. ¿Y tiene que haber de pronto algún vínculo jurídico o natural con esa persona? ¿O alguien puede ser sujeto de violencia intrafamiliar con su novio? Hay personas que pueden ser sujetos de violencia intrafamiliar, me alegra que me hayas hecho esa pregunta, que no necesariamente tienen un vínculo familiar, digamos, estrecho desde el punto de vista jurídico, o que han convenido en vivir y procrear libremente, sino también los cuidadores domésticos de las personas que están en un domicilio determinado, siempre y cuando se compruebe que efectivamente en ellos se había confiado el cuidado de unos menores o de unos incapacitados. Estas personas pueden ser sujetos de violencia intrafamiliar. Doctora, ¿cuáles serían los actos urgentes que se deben realizar cuando se esté ante la comisión de este delito? Definitivamente, el fiscal tiene la potestad, inmediatamente recibe la denuncia de pedir ayuda policial si es factible que a una persona que es sujeto pasivo del delito se la esté agrediendo y se tema por una agresión mayor. Y también, como les decía, puede emitir una medida de protección provisional haciendo venir a una audiencia al agresor en la cual él se compromete a no acercarse a la persona, a no llegar a su sitio de vivienda ni de trabajo y mucho menos a repetir ninguno de los actos que configuraron en un momento ese delito de violencia intrafamiliar. Doctora, si una persona en estos momentos está siendo víctima de violencia intrafamiliar, inmediatamente, ¿qué es lo que debe hacer? ¿A dónde debe acudir? En mi concepto lo debe hacer a la comisaría de familia si es una mujer desvalida, si es definitivamente una persona que está en inferioridad de condiciones, porque las comisarías, a veces las comisarías de familia, como están expertas en el tema, inmediatamente adoptan las medidas que corresponden preventivas para que no siga, digamos, consumándose el delito en el tiempo, porque el agresor no tenga ninguna restricción después de formulada la denuncia. Por eso era que había tanto temor de la gente a denunciar por las represalias. Pero yo considero que pudiendo el comisario y pudiendo el fiscal adoptar estas medidas de protección inmediatas, pues a cualquiera de los dos sitios es factible ir a denunciar. La comisaría compulsará las copias para que el fiscal necesariamente lleve a término la investigación que corresponde,
y cuando se trata de los actos urgentes, de las medidas de prevención que adopta provisionalmente el fiscal, este también debe compulsar copias de la actuación para que la comisaría siga su procedimiento hasta que se imponga una medida de protección definitiva. Muchas gracias, doctora. Vamos con otra llamada de un televidente. Aló, buenas tardes. Aló. Aló, sí, buenas tardes. Aló, Sí. buenas tardes. Yo Sí, quisiera díganos. hacer una pregunta acerca de cuáles son las consecuencias de la violencia intrafamiliar. Digamos que las consecuencias de la violencia intrafamiliar son muy graves para el sujeto pasivo, que ve afectada su salud física o psíquica por virtud de la comisión de esa conducta punible, pero lo son también para los agresores, porque un agresor que ha sido condenado penalmente por violencia intrafamiliar es una persona desadaptada que difícilmente va a poder ser aceptada en el entorno social si se tiene conocimiento de que ya contra él existe un antecedente, vale decir, una sentencia condenatoria como autor o partícipe que fuera de un delito de violencia intrafamiliar. Doctora Patricia, y en el ámbito procesal como tal, ¿qué pasa si el abusador no se presenta a alguna de las audiencias? Si el abusador no se presenta a la audiencia de imputación, que tendría que hacerlo una vez notificado en su domicilio legal, porque generalmente la Fiscalía, como ha logrado la plena identificación y el arraigo, lo ha notificado para que comparezca a la audiencia de imputación. Si no comparece a la audiencia de imputación, habiendo sido notificado a su dirección correcta, se lo declara contumaz y se está privando de la posibilidad de una mejor defensa. Adicionalmente, el ser contumaz implica que no está enfrentando la justicia, sino por el contrario, eludiéndola, y esto trae como consecuencia el que le impongan muy seguramente la medida de aseguramiento de detención sin derecho a excarcelación, por lo cual pueden librar la orden de captura siempre que haya una decisión al efecto del juez de control de garantías. Esto también tendrá consecuencias hacia el futuro, porque si se le dicta sentencia condenatoria, es previsible que no va a comparecer a cumplir los efectos de la sentencia y también se lo priva de los beneficios a que tendrían derecho otros condenados. Doctora Patricia, muchas gracias. Creo que el tema ya fue bastante ilustrado. Agradezco por haber atendido nuestra invitación. Para el consultorio jurídico es un honor tenerla a usted como asesora. Agradecemos su tiempo. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a ti, muchas gracias al consultorio por contar todavía conmigo. Es mi alma mater y la quiero a morir. Bueno, y a los televidentes espero que el proceso les haya quedado claro. Ya sabemos qué hacer cuando somos víctimas de violencia intrafamiliar. La doctora ya nos ilustró a quién acudir, cuáles son los pasos del proceso. Es un delito que hay que denunciarlo. Es un delito que de pronto por la intimidación de la represalia de qué va a hacer mi agresor si yo llego a denunciarlo, ya la doctora Patricia nos explicó que el Estado tiene medidas de protección. Entonces, si usted está siendo víctima de violencia intrafamiliar, por favor, denúncielo. Les damos las gracias, los invitamos a ver este programa por el enlace www.livestream.com/escenario. Muchas gracias.